Bien, en este bloque aire, esta mañana damos inicio frente el turismo frente al cambio climático. Vamos a tener al experto en el tema, don Álvaro Umaña, investigador senior del CATI, que nos va a decir cómo impacta el cambio climático las economías. ¿Es rentable invertir en acciones frente al cambio climático? Don Álvaro, adelante y bienvenido. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un enorme placer y un honor estar acá esta mañana. Por segunda vez me invitan a esta conferencia P3 y yo preguntaba ayer cuál es el origen del nombre y porque es muy importante. Creo que Persona, Planeta, Paz nos enfoca en la responsabilidad como ciudadanos del planeta, en su buen manejo, así como en la búsqueda de la paz, tanto entre las sociedades como con la naturaleza. Y el autor del nombre fue don Glenn Jean Paul, que fue presidente de AECO, y en aquel momento él pensó que este sería un tema interesante. Y es muy halagador ver cómo esta conferencia ha tomado fuerza. Decía Anita ayer que la sostenibilidad llegó temprano a Costa Rica y yo añadiría también que la búsqueda de la paz. En 1986 le propuse al presidente electo don Oscar Arias la creación de un Ministerio de Energía y Recursos Naturales, lo que hoy día es el Ministerio de Ambiente y Energía. Y iniciamos un proceso abierto de consulta denominado la Estrategia Nacional de Conservación para el Desarrollo Sostenible. Este esfuerzo incluyó muchos grupos de trabajo en el que participaron cientos de científicos, académicos, ONGs y la ciudadanía en general. Y este proceso se dio 4 años antes de la Cumbre del Río. Entonces es cierto que la sostenibilidad llegó temprano a Costa Rica. Muchos de ustedes, algunos ya los mayores, participaron en ese proceso. La paz y la búsqueda de la convivencia pacífica son parte de nuestro ADN social. Quiero darles 2 ejemplos de cómo la paz ha fortalecido la conservación y la sostenibilidad en Costa Rica. El 1 de diciembre de 1948, cuando el presidente José Figueres tomó la decisión visionaria de abolir el ejército, la noticia circuló por todo el mundo y los cuáqueros de los Estados Unidos, pacifistas por naturaleza, enviaron una delegación a Costa Rica a buscar un sitio adecuado para una colonia. Y ellos encontraron el Valle de Santa Elena de Monteverde. Y allí se asentaron y en 1954 ellos iniciaron la Reserva Ecológica de Monteverde. Este es el caso que doña Ana Báez les presentó ayer y es un caso muy lindo que también fue seguido en 1987 cuando el presidente Arias recibió el Premio Nobel de la Paz y un grupo de niños suecos empezó una campaña de recolección de fondos para Costa Rica que concluyó con lo que hoy tenemos, el Bosque Eterno de los Niños, también en el área de Monteverde. Entonces quería resaltar esos 2 ejemplos muy lindos de cómo la paz y la conservación van de la mano. Bueno, vivimos en lo que muchos llaman una nueva era geológica, el antropoceno. ¿Qué es? Es un periodo en que los seres humanos
hemos tomado el control del metabolismo planetario. El cambio climático es una de estas manifestaciones y cada persona tiene la responsabilidad de formar su propio criterio. Yo no les voy a ofrecer evidencia, ni osos polares, ni fotografías de los glaciares, etcétera. Yo creo que ustedes ya han visto todo eso, pero cada uno tiene la responsabilidad de ver qué debe hacer ante este fenómeno. La perspectiva que yo les presento es el consenso científico. Y nos podemos preguntar, ¿por qué podemos predecir eclipses con gran precisión y no podemos predecir cuántos huracanes más va a haber en las 7 semanas que quedan de esta temporada de huracanes? Y la razón es que el planeta es muy complejo y todavía no lo entendemos mucho. Implica la atmósfera, la tierra, la temperatura de los océanos, la mezcla de los océanos, etcétera. Entonces tenemos que aprender a pensar en términos probabilísticos cuando estamos relacionados al cambio climático. Otros 2 temas claves son que las 2 grandes ramas del cambio climático son la mitigación o la reducción de emisiones y la adaptación. Eventualmente tenemos que estabilizar las emisiones y reducirlas, pero el tiempo de residencia de los gases de invernadero en la atmósfera es muy largo, más de 100 años el CO2. Entonces, va a tomar un periodo muy largo de tiempo que se llegue a estabilizar o a reducir la concentración de CO2. Esto nos lleva a una realidad ineludible, y es que la adaptación al cambio climático es inevitable y tenemos que emprenderla muy directamente. Por eso el fenómeno yo creo que está ocurriendo, y está ocurriendo básicamente como un aumento de temperatura que es medible tanto en la atmósfera como en los océanos, pero también con situaciones como esta, que es muy reciente, acabo de investigarla. En el año 2017, que ha sido particularmente activo, ha habido 10 tormentas que han llegado a la categoría de huracanes y 15 se les ha dado nombre. Esto es un récord que tenía más de 200 años sin romperse. Los meteorólogos miden la energía disipada, que es el producto de la duración de los eventos por la intensidad. Bueno, con los huracanes que llevamos este año hasta el momento, se han disipado 2,5 veces más energía que el promedio de todos los años anteriores. Entonces, algo está sucediendo. Y claro, lo que está sucediendo es un aumento de temperatura que afecta todo, las reacciones químicas, el crecimiento de las plantas, etcétera, ¿verdad? Y estamos en una situación, digamos, precaria, porque más allá de 30 grados centígrados, los árboles dejan de crecer y usan más energía en respiración que en fijar CO2. El aumento de temperatura de 1 grado centígrado hace que la atmósfera pueda tener un 7% más de humedad. Y esto tiene impacto en los eventos climáticos extremos como huracanes, inundaciones y sequías. Tampoco entendemos muy bien cómo afecta el cambio climático la secuencia del niño, la niña, que nos afecta enormemente en este país y en muchos países del mundo. Pero a largo plazo las tendencias son de que las zonas áridas se hacen más áridas y las zonas húmedas más húmedas. ¿Qué impacto tiene esto sobre la economía? Bueno, depende mucho del tamaño del país, pero los países más vulnerables son las pequeñas islas, en donde un solo evento puede
borrar el PIB de un año entero, como le acaba de pasar a Dominica y como le puede pasar a muchos otros países. A Grenada le ha sucedido, y en Puerto Rico, que es una isla aún mayor, pero vamos a ver un impacto devastador en cuanto a la economía. En los países de mayor tamaño, como México, los Estados Unidos, el impacto en el PIB es menor, pero aún así este año vamos a ver un impacto en el PIB de los Estados Unidos y muy, digamos, claramente en el PIB de Costa Rica. El costo de los eventos que han sucedido en Estados Unidos sobrepasa fácilmente los 100.000 millones de dólares, y solo Puerto Rico se podría gastar de entre 40 y 80.000 millones de dólares para restablecer los servicios y la red eléctrica. ¿Qué ha sucedido en las últimas décadas? Bueno, la temperatura ha aumentado 0.75 grados desde 1990. Pero en el Golfo de México la temperatura ha aumentado 1,5 grados, o sea, el doble de 1980 al 2010. Houston ha experimentado 3 eventos de precipitación en los 3 últimos años que deberían haber ocurrido solo una vez cada 500 o 1000 años. ¿Qué sucede? Bueno, que la base estadística con que estábamos calculando ya cambió y estamos en territorio incierto. En lo que va del 2017 se han generado 4 huracanes de categoría 4 o mayor en menos de 2 meses. Y el año pasado, por primera vez, Costa Rica recibió el impacto del huracán Otto, que fue el huracán que ha tenido la trayectoria más al sur de toda la historia. Y ahora acabamos de recibir el impacto de la tormenta tropical Nate en menos de un año. En menos de un año hemos tenido 2 eventos extremos que van a tener un impacto enorme en la economía de Costa Rica. Ahora vamos a verlo. ¿Cómo enfrentar el cambio climático? Bueno, como les decía, tenemos que usar un enfoque probabilístico, pero sabemos que la mayoría de los impactos se transmiten por el agua. No podemos aducir causalidad directa. Yo no puedo decir el huracán Irma lo causó el cambio climático, pero sí sabemos que los eventos extremos con precipitación de varios centímetros por hora o precipitaciones totales de más de 1 metro están ocurriendo hoy día. Antes medíamos la lluvia en milímetros, hoy día la medimos en metros. Hay lugares acá en Costa Rica, por ejemplo, don Glenn me decía, yo tuve precipitación de 1 metro. Liberia tuvo una precipitación de 33 centímetros en un día, más de lo que llueve en todo el año. Entonces la adaptación es inevitable y tenemos que prepararnos. El sector turismo es altamente vulnerable, toda la industria está amenazada y podríamos creer que los de playa y mar son los más expuestos. El caso de Grenada tal vez es el más dramático porque el 25% del PIB está asociado con una sola playa, Grand Anse Beach, y la gente que ha vivido ahí muchos años me ha dicho que esa playa ya se ha reducido a la mitad. Entonces el aumento del nivel del mar, erosión de playas, son fenómenos comunes, acidificación del océano, pérdidas de corales y algas. Los huracanes presentan mayores marejadas y es peor todavía como cuando en el caso de Nate coincide con la luna llena y una marea alta, ¿verdad? Estos fenómenos causan grandes pérdidas de infraestructura y tiempo perdido a la industria. Y en el caso de Dominica o Barbuda o aún Puerto Rico, donde se perdió todo, vivienda, energía, telecomunicaciones. Pero nosotros podríamos creer que el impacto es mayor en las playas, pero vemos el caso de Monteverde, Los Santos, que son, digamos, de montaña, son sitios de turismo de montaña que han sido afectados
muy fuertemente por esta tormenta. Una mirada al Caribe, como les decía, sumamente destructiva. Barbuda quedó totalmente inhabitada. Cuba recibió un impacto muy fuerte con 125,000 viviendas dañadas y 18 hoteles afectados. Cayo Coco, Cayo Guillermo, Varadero. Ana Báez mencionaba que acaba de estar allá y vio los daños. Dominica quedó con daños considerables en toda la isla, más de 60% de las viviendas dañadas, todos los hoteles cerrados, daños de más del 100% del PIB. Lo mismo Islas Vírgenes y Puerto Rico, daños de muchos miles de millones de dólares. ¿Qué podemos hacer y en qué podemos invertir? Bueno, primero tenemos que invertir en planificación del territorio, en el mapeo y prepararnos para eventos extremos e inesperados. Tenemos que evitar construcciones en zonas de deslizamiento e inundaciones, al igual que evitar rellenar manglares y humedades que son protección natural. Tenemos que invertir en resiliencia climática, teniendo albergues adecuados, depósitos de agua potable, sistemas de generación eléctrica alternos o renovables. Son indispensables los planes específicos y protocolos de evacuación. El mecanismo más importante que hay para protegerse son los seguros contra los daños causados por el viento o inundaciones. Desafortunadamente, la cobertura en casi todos los países es muy baja, aún en los Estados Unidos, y en países en desarrollo aún menor, tal vez de 1 o 2%, entonces muy poca gente tiene seguros. Las inversiones en resiliencia implican muchas veces redundancia, generadores alternos, vías alternas de escape, sistemas de comunicación satelital, que sabemos que el sistema normal de celular se puede caer muy fácilmente. Y también la energía renovable y eólica representan una oportunidad de aumentar la resiliencia, porque cuando se va a la red eléctrica nacional tenemos nuestros propios recursos. Igual con la reducción de la huella hídrica, la reutilización y el tratamiento del agua son esenciales. Nuevas tecnologías y oportunidades. Existen enormes oportunidades para mejorar la eficiencia energética y del agua en instalaciones turísticas. Esto reduce la huella ecológica y genera ahorros y mejora la competitividad. Hay nuevas tecnologías de solares, eólicas, refrigeradores, LEDs para iluminación que tienen unas ventajas enormes. Les traigo solo un ejemplito. Esta es una lamparita que se llama Lucy y tiene su propio panel solar y su propia batería. Se carga en 5 horas y da 8 horas de luz. Es inflable y se puede usar. Imagínense lo que una lamparita de estas le significa a la gente y tiene para, digamos, mandar señales. Lo que una lamparita de estas le podría significar a los refugiados o los afectados por eventos climáticos o terremotos, que pierden totalmente la energía, no tienen con qué cocinar, con qué iluminarse, etc. Los gobiernos tienen un papel muy importante en esa planificación, en no permitir que se construya en zonas de peligro. En Costa Rica tenemos varias ciudades, incluyendo Ciudad Cortés, que se inundan siempre y nunca se ha podido tomar la decisión de trasladarlos. Es una decisión muy difícil. Es necesario tener comisiones de emergencia, instituciones idóneas para el manejo de desastres, que tengan los fondos
y la coordinación con autoridades locales, grupos de voluntarios y ONGs. Hemos visto lo importante que es eso. Los ciudadanos también tenemos un papel muy importante, porque hemos visto cómo son los voluntarios los que han hecho una gran cantidad de rescates en comunidades aisladas. Y de hecho, las grandes tragedias, vemos como también a la par de ellas hacen ver actos de heroísmo y de acciones voluntarias en que la gente sacrifica o arriesga su propia vida para salvar a otros que están en problemas. Debemos promover ese tipo de solidaridad humana. Mientras nosotros estamos aquí cómodamente sentados con aire acondicionado y bien alimentados, hay miles de costarricenses, tal vez 8 o 9 mil todavía en albergues. Y todavía no empezamos a medir el impacto que ha tenido el huracán o en aquel momento la tormenta tropical Nate en Costa Rica. Los daños son principalmente por el agua. Los daños en infraestructura van a superar fácilmente los $1.000 millones. Los daños en agricultura son más de 120.000 hectáreas de cultivos perdidas, y los daños en vivienda todavía ni se empiezan a calcular. Entonces, es el segundo evento extremo en menos de un año en Costa Rica. Y creo que las lecciones que nos quedan es que tenemos que continuar ese proceso de adaptación al cambio climático. Es inevitable y cada uno de nosotros como personas y como ciudadanos del mundo tenemos un compromiso ineludible con nuestro planeta, con la Madre Tierra, la Pachamama. No hay planeta B. Igualmente, cada uno de nosotros debe asumir un compromiso con la paz, con la convivencia pacífica y la hermandad. Quiero celebrar el Premio Nobel de la Paz del 2017, que fue otorgado a la organización, una ONG que se dedicó a la abolición de las armas nucleares. Dichosamente, Naciones Unidas aprobó un tratado sobre ese tema y, para orgullo de Costa Rica, fue una mujer costarricense, Elaine White, la que presidió ese proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Permítanos entregarle el reconocimiento a modo de agradecimiento, por favor, por sus aportes. Un abrazo de parte de nosotros y muchísimas gracias. Aplauso para don Álvaro. Muchísimas gracias, de verdad. Yo lo acompaño. Muy bien.